Hola a todos, he preparado esta pequeña explicación para aclarar algunas inquietudes. Entonces vamos a observar aquí en la primera diapositiva la definición o la caracterización de las categorías de estudio. En este caso vamos a observar dos categorías, una definida como agresión estudiantil, denominada de esa manera, y otra denominada respeto autocontrol. En el caso de agresión estudiantil, utilicé dos campos para definirla. El primer campo dice: un constructo compuesto que contextualiza la agresión en el ámbito escolar y específicamente en la población estudiantil. Si lo analizamos a manera de proposición, lo leeríamos de la siguiente manera: la agresión estudiantil es un constructo compuesto que contextualiza la agresión en el ámbito escolar y específicamente en la población estudiantil. Sin embargo, esa primera caracterización no nos dice claramente qué es la agresión estudiantil. Por eso utilizo un segundo cuadro que pretende realizar una mejor aproximación. Entonces, agresión estudiantil es un proceso biopsicosocial de las personas, bien sea como individuos o grupos, cuyo indicador es cualquier comportamiento humano, directo o indirecto, de maltrato intencional hacia algún compañero de estudio en defensa o ataque para obtener un beneficio. Básicamente, como nosotros no trabajamos con objetos y pese a que trabajamos con personas, nuestros objetos de estudios tienden a ser procesos. Por eso se define desde esta manera. Y también se tiene en cuenta que hay aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Lo social implica todo el ámbito cultural, económico, político, religioso, etc. Lo psicológico implica las emociones, las cogniciones y los comportamientos. No obstante, decir emociones y cogniciones desde los últimos estudios pues es un poco redundante, dado que desde la cognición se considera que la emoción es cognición. Entonces decir emoción y cognición pareciera que diera a entender dos conceptos diferentes cuando no necesariamente es así. Entonces por eso se utiliza el término biopsicosocial, que seguramente encontrarán frecuentemente en la literatura. Bueno, ese es el caso de la agresión estudiantil. Y en el caso de respeto autocontrol, también utilicé dos campos. Como se dan cuenta, primero se aclara que es un constructo compuesto, en este caso referido al autocontrol personal, que se logra al evidenciar comportamientos categorizados como comportamientos respetuosos. Nuevamente, al igual que el caso anterior, todavía no nos queda claro qué sería eso del autocontrol y eso de los comportamientos respetuosos. Entonces nuevamente complemento y escribo: el respeto autocontrol es un proceso biopsicosocial de las personas, bien sea como individuos o grupos, cuyo indicador es cualquier comportamiento humano que cumple con todas las normas de convivencia establecidas para el buen trato entre los miembros de una comunidad específica. Este es el primer ejercicio que deben realizar ustedes. En la primera diapositiva, naturalmente incluir cuál es su pregunta problema, cuál es su hipótesis. En la segunda diapositiva, ustedes escribirán su pregunta problema, escribir las relaciones que existen entre la categoría 1 y la categoría 2. Por ejemplo, si aumenta el respeto autocontrol, entonces disminuirá la agresión escolar. Esta es una forma de plantearlo y existen múltiples relaciones que ya dependen del análisis que ustedes realicen de acuerdo al marco teórico, a los resultados que obtengan, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sería inicialmente lo que dice únicamente el marco teórico, relaciones encontradas en sus antecedentes.
Ahora, posteriormente, la idea es que ustedes, nuevamente, en todas la idea es tener presente siempre la pregunta problema para poder analizar los demás elementos en función de esa pregunta. Entonces ustedes aquí nuevamente escriben la pregunta, aquí deben seleccionar qué enfoque están utilizando, uno nomás de estos, no todos, el que ustedes estén empleando específicamente. Describir los participantes quiénes son y luego los instrumentos. Del instrumento únicamente es el nombre y el objetivo. Ese objetivo debe ser específico en cuanto a qué mide o evalúa. Ya pasando a la última diapositiva, nuevamente dejan la pregunta problema al inicio y luego hay dos campos, uno que hace referencia a las proposiciones atómicas y otro que refiere a las conclusiones a partir de esos resultados. Entonces, tenemos como ejemplo el caso en el que los hombres de grado 11 obtuvieron nivel insuficiente en su competencia interpretativa. Entonces, esta es una proposición atómica, como se dan cuenta. Los hombres de grado 11 obtuvieron nivel insuficiente en su competencia interpretativa. El segundo resultado también hace referencia a que los hombres obtuvieron el nivel medio en su competencia interpretativa. La diferencia con la proposición anterior es que la primera hace referencia antes de la intervención y la segunda después de la intervención, y ambas son proposiciones atómicas. Lo mismo ocurre con las mujeres. En la primera, antes de la intervención, obtuvieron nivel insuficiente y en la segunda obtuvieron un nivel alto. Ya tenemos una serie de proposiciones atómicas que son nuestros resultados netos. De manera individual se puede decir, y luego en función de esos mismos resultados vamos a obtener unas conclusiones que en el caso de la tesis o proyecto de grado, esas conclusiones van dentro del mismo apartado de los resultados porque son conclusiones que se realizan en función únicamente de esos resultados. Ya se puede decir que son conclusiones de primer orden. Y ya el apartado de las conclusiones son otras, en el trabajo de grado, ya son otras inferencias que resultan a partir de la triangulación, como lo mostraba la profesora en la sesión anterior, la triangulación entre el tema, el objetivo, la hipótesis, el marco teórico, el resultado, el procedimiento incluso y la intervención. Entonces hay que incluir una serie de análisis que ya no se limitan únicamente a los resultados, pero sí hay que hablar inicialmente de las inferencias que se pueden realizar, tanto de los resultados como de las conclusiones de los mismos resultados. En este caso, tenemos una primera conclusión, y es que tanto hombres y mujeres evidenciaron nivel insuficiente en las antes de la intervención. Aquí voy a corregir insuficiente, borro esto, antes de la intervención. Como se dan cuenta, tomamos el resultado 1 y el resultado 3, ejemplo 1 y ejemplo 3, y lo unimos construyendo una proposición molecular conjuntiva, porque está compuesta pues de dos proposiciones atómicas y está unida por un conector que en este caso es la conjunción. A su vez vamos a aplicar el ponendo ponens, el modo ponendo ponens en la segunda conclusión. ¿Cómo se realiza? Que básicamente es una conclusión que se va a realizar con base en las premisas del ejemplo 1 de resultados y del ejemplo 3, los mismos que utilizamos ahorita. Y segundo, vamos a plantear una proposición molecular condicional. Esa proposición ya no resulta, o sea, la redacción de la proposición no resulta directamente de los resultados y de lo medido por los instrumentos. Ya eso resulta es del proceso de pensamiento en el cual uno plantea en función de los resultados
las proposiciones. En este caso vamos a hablar de una proposición condicional y vamos a emplear la conclusión 1, que dice, tanto hombres y mujeres evidenciaron nivel suficiente antes de la intervención. Entonces, como vemos acá, una proposición condicional es el sí y entonces. En este caso, si hombres y mujeres obtienen el mismo nivel antes de la intervención, entonces no se evidenciaron diferencias entre género antes de la intervención. Y C, la aplicación vamos a aplicarle a esa proposición que estamos planteando, que es lo primero que hacemos, vamos a hacer la aplicación del ponendo ponens, en donde P es este fragmento que dice, si los hombres y mujeres obtienen el mismo nivel antes de la intervención. Aquí nuevamente lo estoy resaltando y ese es P. Y Q es la proposición que va después del entonces. No se evidenciaron diferencias de género. Entonces Q dice no existen o no se evidenciaron, vamos a escribirlo en los mismos términos, no se evidenciaron diferencias entre género antes de la intervención. Entonces, teniendo P, teniendo Q, de acuerdo al ponendo ponens que habíamos visto en la clase anterior, vamos a mirarlo acá, ¿qué nos dice el modo ponendo ponens? Nos dice que primero hay una premisa condicional, si P entonces Q, y que si se afirma P, entonces vamos a obtener Q, sin negarlos. Entonces, si se da P, el resultado va a ser Q. Observemos nuestra diapositiva. En este caso, al aplicarlo, ¿qué quiere decir? Que tenemos P, si entonces hombres y mujeres obtienen el mismo si hombres y mujeres obtienen el mismo nivel antes de la intervención, entonces no se evidenciaron diferencias entre género antes de la intervención. Si voy a aplicar poniendo ponens, en este caso, nuevamente, quiere decir que vamos a afirmar P. Lo vamos a afirmar. Entonces, afirmémoslos. O sea que definitivamente hombres y mujeres obtuvieron el mismo nivel antes de la intervención. Si lo estoy afirmando, si estoy afirmando P, según el ponendo ponens, yo puedo afirmar Q. Por lo tanto, mi conclusión es Q. Observemos. Si afirmo P, por lo tanto, mi conclusión es Q. De esa manera, en nuestra presentación, nuestra premisa aquí es Q. Miremos qué era Q. Q, no se evidenciaron diferencias y aquí abajo también expresa lo mismo. Entonces, esa fue la aplicación del ponendo ponens. Y así sucesivamente deben realizar un ejemplo por lo menos de los siguientes modos de inferencia. Entonces, en este caso, vamos a pasar a la plantilla, ya quedó explicado el ponendo ponens, y pasamos a la diapositiva donde nos explican el tolendo tollens. Aquí igualmente dejé un ejemplo, lo agregué para efectos de esta explicación, donde dice que el tolendo tollens es postular como premisa una relación hipotética en primer lugar, y en otra premisa la opuesta de esa proposición condicionada a esa relación, o sea, con el entonces. Por ejemplo, tiene la forma, la primera premisa si P, entonces Q. La segunda premisa es que lo vamos a negar a Q. Esa línea significa no, no Q. Y entonces la conclusión será negar también a P. Por ejemplo, en la primera premisa tenemos, si los hombres obtienen una calificación promedio de 3 a 3,7, entonces su nivel de interpretación es medio. P sería este primer fragmento y Q sería este segundo fragmento. El tolendo tollens o tollendo tollens nos dice que hay que negar Q para concluir no P. No P, entonces no Q. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la premisa que estaba afirmativa y la vamos a negar.
En este caso, vamos a tomar es la premisa Q. Dice, su nivel de interpretación es medio. Lo estamos afirmando. Como el tolendo tollens nos pide negarlo, vamos a escribir entonces su nivel de interpretación no es medio. Entonces ya hemos negado a Q y por tanto el resultado es la negación de P. En este caso, aquí nuevamente vamos a hacer énfasis. Lo voy a resaltar en rojo y en negrilla. Entonces, la afirmación era que los hombres obtienen una calificación promedio de 3 a 3,7. Como su nivel de interpretación no es medio, por lo tanto no pudieron haber obtenido de 3 a 3,7. Por eso, la afirmación es no P. Los hombres no obtuvieron una calificación promedio de 3 a 3,7. Es decir, la condición para que su nivel fuera medio era que obtuvieran una calificación promedio de 3 a 3,7. Si decimos que su nivel no es medio, inferimos que su promedio no estuvo entre 3 y 3,7. Ese es el tolendo tollens. Ahora vamos a analizar el tolendo ponens. Básicamente es una premisa en que en primer lugar es disyuntiva, una O. La segunda premisa es la negación de Q. La primera dice P o Q. La segunda, negamos a Q. Aquí Q está afirmativo y aquí lo negamos. Y por tanto, al negar Q, vamos a obtener la afirmación de P. Miren que P no fue negado y está de manera afirmativa. Ahora, vamos a mirar el ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a borrar este sí, no corresponde. Y dice, los hombres obtuvieron una calificación promedio insuficiente o los hombres obtuvieron una calificación promedio superior a insuficiente. O tienen insuficiente o tienen superior a insuficiente. Se da dos opciones, o lo uno o lo otro. Al decir que no Q, en este caso, al decir que no obtuvieron una calificación superior a insuficiente, entonces vamos a deducir que los hombres, por lo tanto, obtuvieron fue un promedio insuficiente. Como no fue superior a insuficiente, pues naturalmente obtuvieron insuficiente. Y ese es el modo tolendo ponens. Aquí lo tenemos. No Q. Los hombres no obtuvieron una calificación promedio superior a insuficiente. Por tanto, P, o sea, los hombres obtuvieron una calificación promedio suficiente. O sea, el resultado es P de acuerdo al tolendo ponens y de acuerdo a los videos explicados. Bueno, para efectos de la presentación, únicamente les voy a pedir estos tres modos de inferencias: el ponendo ponens, el tolendo tollens y el tolendo ponens. Espero que les vaya muy bien en la presentación y que esta explicación les haya servido de utilidad.